Es una bendición por diferentes cuestiones no pudimos estar temprano, pero es una bendición poder estar el día de hoy y mayor bendición poder estar al frente compartiendo la palabra, pidiéndole a Dios que sea Él el que hable y uno sea solo la herramienta que el Señor utiliza. Iniciando con una ilustración, en diciembre de 1927, frente a las costas de Massachusetts, en Estados Unidos, un submarino de la Marina de los Estados Unidos, denominado el S-4, fue embestido accidentalmente por un buque guardacostas y se hundió rápidamente. El submarino quedó atrapado en el fondo del océano, pues, con 6 hombres vivos en el compartimento de proa. La proa, pues la parte de frente del barco, o en este caso del submarino. Toda la nación contuvo el aliento mientras los barcos de rescate se apresuraban a llegar al lugar. Un buzo bajó a las profundidades heladas y se acercó al casco del submarino. Mientras el buzo ponía su casco contra el metal frío del submarino, escuchó un sonido rítmico. Alguien desde adentro estaba golpeando el casco del submarino con una llave metálica usando código Morse. El mensaje era una pregunta punzante y repetitiva. Una y otra vez hacían la misma pregunta en código Morse. Y la pregunta era: ¿hay esperanza? Los marineros estaban buscando esperanza de parte de los que estaban, de los rescatistas. Y en clave Morse, no sé exactamente cómo es, pero es como que algo así. Y ellos estaban buscando que alguien por fuera los escuchara. Y la pregunta era simple: ¿hay esperanza? ¿Alguien nos está escuchando? ¿Y me puede decir si tenemos esperanza de salir con vida? Esa era exactamente la condición de los discípulos aquel día de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Estaban atrapados en un compartimento de dolor, de miedo, de duda. Para ellos, la losa del sepulcro no solo había sellado el cuerpo de Jesús, había sellado su futuro. Sus golpes en el casco de la vida gritaban: ¿hay alguna esperanza después de la cruz? ¿Hay algo más que el silencio de la muerte? Jesús les había dicho que iba a resucitar, pero por la presión, por temor a los judíos, ellos se escondían. Ellos no sabían qué esperar, ellos no sabían qué buscar. Hoy, hermanos, este pasaje que leímos es la respuesta de Dios a ese golpe de desesperación que nosotros hacemos ante Dios. La piedra removida no fue para que Jesús saliera, sino para que nosotros viéramos que hay una esperanza viva. Nuestro Señor Jesucristo no se quedó dentro de la tumba. Él nos dio la esperanza de que tenemos
vida eterna por recibir a Jesucristo como nuestro Salvador. Y no vamos a hablar de un código Morse, ni un grito de desesperación, sino para escuchar la voz de Dios después de la resurrección. En la mañana, como les digo, no tuvimos oportunidad de venir, pero en esta semana hemos escuchado mucho acerca de la resurrección. Tal vez películas, tal vez series, tal vez mensajes, pero hemos estado escuchando acerca de la resurrección. Y muchos sabemos acerca de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿qué pasó después de la resurrección? Jesús tuvo un encuentro con varios de sus discípulos, varios de sus seguidores, pero esta vez vamos a ver 3 encuentros que transforman la vida. El Cristo vivo. Una vez yo escuché una ilustración acerca de la cruz, de aquellos que adoran la cruz y lo ponen con una persona crucificada. Se les olvida que el Señor Jesucristo ya no está en la cruz. Se les olvida que el Señor Jesucristo ya no está en la tumba. Jesucristo resucitó y se manifestó personalmente a sus discípulos para transformar su dolor, su temor, su incredulidad y llevarla a una convicción firme, inamovible y además capacitándolos para la misión que Él tenía para la iglesia, para sus hijos. El encuentro personal con Jesucristo es el único poder capaz de transformar nuestra crisis, nuestro dolor, nuestro sufrimiento o todo aquello por lo que estemos pasando y llevándonos a una convicción. Pero no es una convicción por un momento, por unos cuantos días, unos cuantos meses, unos cuantos años, mientras me sienta útil en la iglesia, una convicción que sea pasajera. No es así. El encuentro con Jesús nos debe llevar a una convicción firme, duradera, mientras vivamos en este mundo y por la eternidad. Porque no creo que vamos a estar en el cielo, ahorita lo mencionábamos, no vamos a estar en el cielo pensando o creyendo y realmente Dios tiene poder. Nosotros no vamos a estar pensando eso cuando estemos en el cielo, por la eternidad. No vamos a pensar, hice bien en creer, hice bien en seguir, en mantenerme firme en la iglesia. Mientras estemos en el cielo no va a ser así. Por eso es una convicción que nos va a llevar a adorar, a servir a Dios por la eternidad. En estos pasajes veremos 3 niveles, al menos 3 niveles de restauración que el Señor realizó a aquellos que le buscan, pasando del sufrimiento
a la victoria a través de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar. Señor Padre bendito que moras en el cielo, gracias porque eres bueno. Gracias, Señor, por tu misericordia y tu bondad. Gracias, Señor, porque eres bueno, porque nos cuidas, porque nos tienes con bien y porque tenemos la oportunidad, Señor, de reunirnos. Gracias, Señor, por los hermanos que están en el campamento, Señor. Tráeles con bien y que el propósito del campamento se haya cumplido, Señor, en el corazón de cada uno de mis hermanos que estuvieron ahí. Pero también te ruego, Señor, que este día, Señor, se cumpla tu propósito, Señor, en nuestra vida, en nuestro corazón, para adorarte, Señor, cada día hasta la eternidad, Señor, y estar contigo, Señor, con el deseo de servirte, Señor, y de buscarte cada día. Gracias, Señor, por lo que nos das y ayúdanos, Señor, a comprender qué es lo que quieres para nosotros y poderlo aplicar de acuerdo a tu voluntad en nuestras vidas. Todo esto te lo agradezco en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Versículo 11 al 18. No lo voy a leer todo, pero empieza: pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro. Mientras lloraba, se inclinaba para mirar dentro del sepulcro y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados en el uno a la cabecera y el otro a los pies donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. María estaba afuera llorando. Su mente, su enfoque, su visión estaba en el cuerpo muerto y en el sepulcro vacío de Jesús. Ella no podía ver más allá porque su dolor no se lo estaba permitiendo. Y se asomó y vio a los ángeles y no vio el cuerpo de Jesús. Y ella les dijo, los ángeles le preguntan, ¿por qué lloras? ¿Y qué les contestó ella? Porque se han llevado el cuerpo del Señor. Su dolor no le permitía recordar cuando Jesús les dijo, voy a resucitar. Ella seguía pensando en ver el cuerpo de Jesús en la tumba. Para empezar, tal vez ella ya ni siquiera pensaba en volver a ver el cuerpo de Jesús, porque la tumba se había sellado. Pero al llegar y ver la tumba abierta, se asomó buscando el cuerpo. Después dice la palabra de Dios que voltea y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Escuchó la voz, lo vio, pero no sabía que era Jesús. Y Jesús la confronta y le dice, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Y todavía no lo reconocía. La respuesta de la mujer fue, si tú moviste el cuerpo de mi Señor, dime dónde lo llevaste para tomarlo y llevarlo yo. Ella buscaba el cadáver para cuidarlo, pero Jesús le ofreció al Señor al cual servir. Y esto fue cuando le llamó por su nombre. En el verso 16, Jesús le dijo, María. E inmediatamente, dice la palabra de Dios, que volteó y le dijo, Raboni, maestro. Inmediatamente lo reconoció. Cuando Jesús le llamó por su nombre, inmediatamente lo reconoció. En otra porción de la Biblia dice que nos conoce por nuestro nombre.
Sabe quién es Verónica, sabe quién es Jaime, sabe quién es Rolando, sabe quién es Uriel, sabe quién es Humberto. Y conoce cada parte de nosotros. Aún nuestros cabellos, dice la palabra, están contados. Cada cosa que nosotros hacemos, Él la conoce. María escuchó la voz, escuchó su nombre y sabía que era Jesús. Imagínense un niño perdido en el mall y el niño, mira, ten un dulcito, tranquilo, cálmate, ten un dulce, ten un juguete. El niño no se va a calmar porque no están sus papás ahí con él. Cuando el niño escucha la voz de su papá y le dice por su nombre, el niño se va a calmar porque va a reconocer a su papá y va a reconocer que quién le ayuda, quién lo protege, hasta que le llamen por su nombre. Me ha tocado ver que voy por la calle y de repente, ¡hey! 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 ¿Quién voltea cuando le hacen eso? ¡Hey! Te vi y te estuve hablando. ¿Cuándo? No, te vi en tal calle, tal avenida. ¿Me hablaste por mi nombre? No, pero te estuve hablando. ¡Hey! ¡Hey! ¿Nunca volteaste? ¿Nunca dijiste mi nombre? Cuando dicen nuestro nombre es cuando volteamos, cuando nos sentimos identificados. Ah, es a mí. Y créanme, si dicen Suriel, pues yo voy a voltear porque solo aquí hay otro Suriel, ¿verdad? Si dicen Jaime, si dicen Juan, si dicen José, tú vas a voltear, hermano. Aunque haya muchas personas con tu nombre, si escuchas tu nombre, te sientes identificado. Jesús nos identifica porque somos sus hijos, porque le pertenecemos, porque nos hizo suyos. Jesús penetró en el dolor de María, con su voz personal, mencionando su nombre, la llevó a la convicción que un hijo de Dios tiene, mostrando que su relación personal es de padre e hijo. María, aquella mujer que fue liberada de demonios, sabía quién era Jesús y sabía quién la iba a proteger y sabía a quién tenía que servir. Pero su dolor no dejaba ver más allá que la tumba, que un cuerpo. Jesús no nos ve como una multitud. Jesús nos ve por cómo somos, porque somos sus hijos. Y aún en nuestro dolor, Él nos ve y Él nos llama por nuestro nombre. Nos hace un llamado personal. ¿Qué estoy mirando? ¿Estoy mirando la pérdida? ¿Estoy mirando el sufrimiento? ¿Estoy mirando el dolor? ¿O al Señor que conoce ese dolor que hay en mi vida? ¿Estoy escuchando la voz de Dios hablándome por mi nombre? ¿O dejé de hacerlo? Porque el dolor, el sufrimiento no me deja llegar allá. Dios restauró las emociones de María, la llevó del dolor
a una devoción para fortalecer su relación con el Señor Jesucristo, pero también con el Señor, con Dios. Después de ahí, el verso 17, Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y vuelvo, y a vosotros, y a vuestro Padre, perdón, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Pero le dijo: no me toques, antes ve con mis hermanos, ve con los discípulos, ve con mis siervos y diles que lo que les dije hace tiempo acerca de mi resurrección es verdadera. Y pudiéramos decir que después de la resurrección es la primera persona a la que Dios envía a promulgar la verdad. En este caso, la resurrección de Jesucristo. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. María no se fue a esconder. María no se fue a resguardar, a quedarse callada. Jesús le estaba mandando y ella fue. Se olvidó de su dolor, se olvidó de su sufrimiento y recordó a quién tenía que servir, a quién tenía que obedecer. Llegó con los discípulos, verso 19, cuando llegó a la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo: otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quien remitieres los pecados les serán remitidos, y a quienes los retuvieres les son retenidos. Los discípulos estaban encerrados, estaban bajo llave. Dice la palabra que eran por miedo a los judíos. ¿Se acuerdan aquella vez en la que estaban juzgando a Jesús y vieron a Pedro y: hey, ¿tú eres de esos? ¿Tú eres de los que estaban con él? No, yo no soy. Después de la crucifixión empezaron a seguir a los discípulos, tratando de hacerle lo mismo con ellos que hicieron con Jesús. Querían eliminar todo rastro que pudiera haber de Jesucristo. Jesús entró rompiendo barreras físicas porque la puerta estaba cerrada, y dice que apareció en medio de ellos. Pero también barreras espirituales. Les dijo: reciban el Espíritu Santo. Por el miedo que tenían los discípulos, ellos se sentían como en una cárcel, en una prisión. Pero esta cárcel no tenía barrotes, esta cárcel no tenía candados físicos, pero tenía esas rejas espirituales que no les permitían salir
y empezar a predicar el ministerio que Jesús les había mostrado antes de su crucifixión. Pero Jesús entró, a pesar de esos cerrojos físicos y espirituales, y lo que les trajo fue paz a vosotros. Hizo una reconciliación. No les reclamó, me abandonaron, se están escondiendo, no esperaron a que yo resucitara, se olvidaron de mí. No, les trajo paz. Les entregó el Espíritu Santo, les dio poder y les mandó a predicar el Evangelio. Jesús les muestra las manos, el costado, la convicción que estaban teniendo los discípulos no era una convicción mística, una convicción fantástica, una convicción que no tenía sentido, era una convicción real, que aún hoy, a través de la historia, podemos saber que esto es verdad. Si no, díganme por qué el calendario se divide antes de Cristo y después de Cristo. Y la gente que no es creyente, que no es hija de Dios, lo presenta de esa forma también. Antes de Cristo y después de Cristo. Los discípulos lo vieron. Los discípulos estuvieron con él. Tal vez les pasó lo mismo que a María. Ellos sentían dolor por haber perdido, entre comillas, a Jesucristo. Tal vez la presión de los judíos no los dejaba ver más allá de ese encierro en el que estaban. Pero llegó Jesús, se reconcilió y les dio poder. ¿Cuántas veces hemos visto una película de guerra en el que el batallón está atrincherado, los enemigos los están rodeando y ellos ya no hayan qué hacer? Si avanzamos, vamos a morir. Pero de pronto llega, no sé qué rango es, capitán, comandante, sargento, llega y les empieza a dar órdenes, llega a caballería y les ayuda, y ese ejército que estaba atrincherado toma fuerza, toma ánimo y sale de la trinchera y empieza a atacar. Lo hemos visto en películas. Esto que vemos en la palabra de Dios no es una película, pero es real. Porque el Señor se presentó con sus discípulos para quitarles el miedo, para liberarlos de ese miedo hacia los judíos, hacia quienes los perseguían. Y los mandó a predicar el Evangelio sin temor. El miedo nos encierra en nosotros mismos. La paz que Jesucristo nos deja no es para que estemos cómodos, no es para que estemos a gusto, sino para que salgamos, sino para que compartamos el Evangelio. Y todos hemos escuchado alguna vez que le preguntan a alguien,
Y en tu escuela, ¿saben que eres cristiano? En tu trabajo, ¿saben que eres cristiano? Dios nos da poder para decir sí. Y compartirle a mis compañeros de escuela, a mis compañeros de trabajo, a la persona que va sentada conmigo en el camión, a mis vecinos, a mis amigos. Dios nos da poder. Nos libera ese miedo para salir y compartir el Evangelio. Y que ellos también tengan a Jesucristo, que les da poder para ellos también seguir y compartir. El verso 21. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Como me envió el Padre, así yo los envío. ¿Qué puertas tienes o tenemos cerrado que no podemos abrir por temor al fracaso, por temor a ver qué nos dicen, por temor a no saber explicar? ¿Qué puerta estoy cerrando para no ir y predicar el Evangelio, para no compartir con mis conocidos, con mis amigos? Jesucristo se presenta cada día con nosotros. Él es omnipresente. Siempre está con nosotros. Y nos da ese ánimo. No tengas miedo. Yo te protejo. Yo te ayudo. Tú obedece. Comparte. Lleva el mensaje. Habla de Cristo. Ya no cierres esa puerta, porque yo te doy poder, dice el Señor Jesucristo. En ellos, Jesús restauró la voluntad y pasaron del miedo a la misión. Mateo 28. Sí saben qué pasaje me refiero, ¿verdad? Mateo 28, 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No fueron palabras de cualquier persona. Fueron palabras del Señor Jesucristo que dijo: yo estoy con vosotros todos los días. Ve, predica el Evangelio, comparte. Pasa del del miedo a la misión. Escucha cuál es la misión y comparte el Evangelio. En el verso 24 dice la palabra: pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Y no presenció que Jesús estuvo con ellos. No presenció que apareció de la nada frente a ellos. Les dio poder, les dio paz. Tomás, los discípulos le decían a Tomás. Pero Tomás exigía evidencia. Todos hemos escuchado esta frase. Y es muy popular en el pueblo mexicano. Hasta no ver, no creer. No lo dijo tal cual Tomás, pero dice:
Le dijeron pues, el verso 25, le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él, Tomás, les dijo, si no viere en sus manos las señales de los clavos, y metiere mi dedo en lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Si no veo, no creo. Muchas veces hacemos eso. Dudamos de que Dios pueda hacer conmigo algo grande. Oramos a Dios pidiendo por algo importante, algo de valor en nuestras vidas, pero no creo que Dios me escuche. Dios obra de muchas maneras y muchas veces nos sorprende de cómo obra en nuestras vidas. Yo creo que esto le pasó a muchos de los maestros predicadores de la iglesia. Yo no me veía predicando. ¿Tú te veías predicando, hermano? ¿Alguna vez en tu vida? Hermano Jesús, hermano Diego, ¿te veías dando clase? Hermana Liz, hermana Wendy, hermana Isabel. Pero no se trata de dónde nos vemos nosotros, se trata de dónde nos ve Dios. Si Dios te quiere utilizar, Dios te va a utilizar. ¿Cómo te va a llevar a que tú estés convencido de servirle? Solo Dios sabe qué piezas tiene que mover para que tú llegues a servir a Dios o para que lleguemos a servirle en su obra. Pero queremos evidencia, como las personas que dicen no creer en Dios. No, pues muéstrame que Él existe. ¿Qué quieres que te enseñe? Vi una ocasión. La persona le dijo, ¿qué quieres que te muestre? No sé, enséñame algo que yo diga, sí, por esto que estoy viendo, sé que existe Dios. Si quieres ver algo físico o si quieres ver a Dios físicamente, no lo vas a ver. Sus maravillas están a nuestro alrededor. Sale de nuestros pulmones. Se escucha en el latido de nuestro corazón, en cada neurona que tenemos en nuestra cabeza. Ahí está la muestra de que Dios existe. La ciencia ha encontrado la manera de crear un cuerpo a una persona de la nada. Tal vez encuentren aparatos para que algún órgano de nuestro cuerpo siga funcionando por cierto tiempo. Pero de eso a crear un ser, jamás. El único dador de vida es nuestro Dios. Jesús en su gracia, Tomás no estaba ahí. Jesús en su gracia regresó 8 días después por uno que no estaba presente en ese momento. Regresó, no lo humilló, no le reprochó, no le reclamó. Al contrario, lo invitó a examinar
las evidencias. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos. Acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Le dijo, examina esas evidencias que estás pidiendo y cree. Lo invitó a creer en el poder de Dios, en la resurrección del Señor Jesucristo. Y después de ahí, Tomás hace una confesión que podemos considerarla como una de las más grandes del Nuevo Testamento. Señor mío y Dios mío. Reconoció la soberanía de Dios, la deidad de Dios, el poder de Dios, viendo a Jesucristo resucitado. ¿Era justo lo que pedía Tomás? Cuando en un juzgado se examinan pruebas, se siguen examinando y examinando y examinando y examinando hasta son suficientes pruebas para dar un veredicto. Iba a llegar el momento en el que Tomás creyera en Jesucristo resucitado. Pero el Señor Jesucristo quiso hacerlo a Él directamente. Acuérdense que Tomás estuvo en el ministerio de Jesús. Tomás estuvo en la crucifixión de Jesús. Cuando lo pusieron en el sepulcro, ahí estaban los discípulos. Él ya tenía evidencias. Pero Jesús le dijo, va, ¿quieres evidencias? Aquí estoy. Y todavía deja una bienaventuranza. Le dijo Jesús, porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Bienaventurado tú, yo y cada una de las personas en este lugar, en este mundo, que aunque no vimos personalmente las heridas de Jesús en sus manos, en su costado, creímos en su resurrección, creímos en su sacrificio en la cruz y creemos que Él está vivo. Nuestra convicción hoy no depende de ver heridas físicas, sino de creer en la palabra de Dios, en el sacrificio que fue por nuestros pecados y en la resurrección para que nuestra fe no fuera en vano. Si no hubiera resucitado, no hay razón para la cual deberíamos estar aquí. Pero Él resucitó y nos llevó, restauró nuestro intelecto, nos quitó la duda o nos llevó de la duda a la adoración. Así como lo hizo con Tomás, lo llevó de la duda a la adoración. La bienaventuranza es para los que creen en su palabra. Aquellos que escuchan el Evangelio a través de alguno de nosotros, que comparten con su Biblia en mano. Bueno, hay veces que
no hay posibilidad de tener la Biblia y sale a la plática este tema y podemos compartirlo porque nosotros somos testigos de su palabra, porque nosotros creímos en ella y nosotros podemos compartirla. Normalmente usamos la Biblia para que la persona también pueda leerlo y pueda saber que ese sacrificio en la cruz también fue para él. Ya no busquemos señales, busquemos al Señor a través de su Escritura. Usando la metáfora o la ilustración con la que iniciamos, María golpeaba el casco de su alma con lágrimas, pensando que la esperanza se había hundido para siempre. Los discípulos estaban en su propio submarino con las puertas cerradas por miedo, sintiendo que el oxígeno de su fe se terminaba. Tomás necesitaba poner su mano sobre el casco de las heridas de Jesús para saber y creer que el rescate era real. Todos nosotros en algún momento hemos vivido nuestro propio domingo por la mañana, difícil, a oscuras. ¿Cuántas veces hemos estado como María, con el alma hecha pedazos por una pérdida y no entendemos? Llorando ante una tumba que parece haberse sellado y haber sellado nuestra esperanza. Se murió mi madre, ya no la voy a ver. Yo tengo fe en que la voy a ver. Hemos estado como los discípulos encerrados, con las puertas de nuestra voluntad cerradas, con el cerrojo del miedo, la ansiedad y el temor. ¿Qué dirán? Es que aquí todos me conocen. Es que yo me comporto diferente cuando no estoy en la iglesia. Y lo reconocemos. Cuando estoy en mi trabajo soy una persona diferente a cuando estoy en la iglesia. Por eso me da vergüenza decir que soy cristiano. Estoy encerrado en ese miedo. Y nuestra voluntad, más bien, la voluntad de Dios no es que estemos así. ¿Cuántas veces hemos estado como Tomás, luchando con la duda, luchando con se me fue la palabra, con el cinismo? Si me convences, tal vez lo haga. Una vez escuché a unos jóvenes discutiendo acerca de la luna. Es que la luna no es completamente redonda. Y otros, sí, es redonda. No, la luna tiene una parte plana. ¿Dónde dice que es plana? O sea, esféricamente, pero una parte achatada, decía él. Muéstrame, enséñame un libro donde diga eso y te creo. Hasta no ver, no creer. Pero la palabra de Dios no se discute. La palabra de Dios dice que Dios nos dio poder, que nos dio las evidencias, están escritas en su palabra, para nosotros llevar el Evangelio. Sentimos que Dios nos ha fallado, que sus promesas son demasiado hermosas para ser verdad en un mundo tan cruel.
Jesucristo no ha cambiado. Y sigue estando en medio de su pueblo, ofreciendo paz y trayéndonos su propósito en nuestras vidas. ¿Qué quiere Dios de ti? Dios te lo va a mostrar. ¿Qué quiere Dios de mí? Dios me lo va a mostrar. Pero tenemos que luchar contra el miedo, contra la duda, contra el dolor y dejar que Dios hable a nuestras vidas y nosotros escuchar y obedecer. Hoy necesitamos reconocer que Jesús es Dios, que su sacrificio en la cruz es para salvación de mi alma. Y si tú todavía no lo reconoces como tu Salvador, tienes que hacerlo, porque es la única manera. Dice su palabra que para que seamos sus hijos tenemos que creer, recibirle como nuestro Salvador. Creer que ese sacrificio en la cruz, ese derramamiento de sangre en la cruz, es para perdonar mis pecados y los suyos. ¿Qué quiere Dios de ti? ¿Por qué te trajo hoy Dios? Y si ya tienes a Cristo en tu corazón, es para que nos levantemos y escuchemos su palabra. Él nos quiere activos, Él nos quiere que participemos, Él nos quiere involucrados. ¿Se imaginan que alguna vez hay un campamento y la puerta tenga que estar cerrada porque todos estamos allá? Porque allá también se va a escuchar la palabra de Dios, o se escuchó la palabra de Dios en todo este campamento. Y no hablo solo del campamento, y no hablo solo de esta fecha. ¿Cuántos hemos fallado en venir a evangelismo? ¿Cuántos hemos fallado en compartir la palabra de Dios a un invitado a la iglesia, a un niño en la clase de escuela dominical o en el culto infantil o en los clubes? Hermano, ¿me puedes ayudar a compartirle a esta persona invitada? Es que mi Biblia no la traje. Hermano, estás en la iglesia, hay muchos hermanos, muchas Biblias. No es excusa. Es que ya se me olvidó. ¿Se te olvidó cómo fuiste salvado? ¿Se te olvidó cómo reconociste tu pecado y recibiste a Jesucristo? Enséñaselo a alguien más. Dejemos que Dios obre en nuestras vidas y permitamos que nos use de acuerdo a su parecer, de acuerdo a su voluntad, porque su resurrección no fue en vano, fue para que nuestra fe estuviera firme y siguiéramos firmes en su camino y lleváramos el mensaje de salvación. Señor Padre bendito que moras en el cielo, gracias Señor porque eres bueno, gracias Señor por tu misericordia y tu bondad, Señor, porque nos das vida y salud, Señor. Cuídanos, Señor, cada día y ayúdanos, Señor, a comprender tu voluntad, Señor, para nuestras vidas, Señor, para que podamos llevar tu mensaje, Señor, compartir tu mensaje, Señor, y salir de ese dolor que pudiéramos tener, ese miedo, Señor, que surge en nuestras vidas por el acoso del mundo a nuestras vidas como creyentes, y creer en tu palabra firmemente, Señor, y confiar
que eres tú, Señor, el que nos tiene en este lugar y que eres tú, Señor, el que nos trajo aquí, Señor, para mostrar lo que necesitas de nosotros. Te damos siempre las gracias, Señor, porque tu sacrificio en la cruz, Señor, no fue en vano. Tu resurrección, Señor, no fue en vano, Señor. No te quedaste en la cruz, no te quedaste en la tumba, Señor. Y entraste en nuestro corazón, Señor. Ahora te ruego por aquellos, Señor, que han escuchado el mensaje y no tienen a Cristo en su corazón, Señor, que ellos tomen una decisión de ser posible hoy mismo, Señor, para que ellos puedan recibir a Cristo como único Salvador. Gracias, Señor, por la bendición de estar al frente. Gracias, Señor, porque me utilizas aún siendo inútil, aún siendo de poco valor, Señor, pero tú eres grande, Señor, tú eres misericordioso, Señor, y eres tú el que habla, Señor. Usa a tus hijos, Señor, para llevar el mensaje y crecer en número, Señor, de salvación a todas las personas, Señor. Gracias por todo. En nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén.